Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 11 de septiembre del año 2022, aniversario una vez más del asesinato de Salvador Allende. Bueno, vamos a comenzar el análisis de las cosas que pasaron en la semana hablando de inseguridad pública. Tenemos que un narcotraficante vinculado a Marcet, este narcotraficante internacional uruguayo, este otro narcotraficante vinculado a él, Pedro Invernici, se suicidó en la cárcel tras estar 3 días detenido. Todavía no hay una aclaración de su muerte, pero qué casualidad que justo cuando está todo este revuelo del tema Marcet capturan otro narco y ¡pumba! Se le suicida a los 3 días. A mí me hace pensar muchas cosas. Bueno, por otro lado, hay una jueza que dictaminó contra un niño que fue acusado por acoso sexual a una niña. Estamos hablando de chiquilines de alrededor de 10 años. La niña se le va a brindar atención psicológica, cosa que está muy bien. Al niño se lo pasa a clases virtuales. Pero yo me pregunto una cosa. Si un chico de 10 años tiene una conducta de acoso sexual con respecto a una niña de la misma edad, ¿él lo sacó solito de su cabeza? ¿No piensan ni por un momento que este chico muy probablemente esté viviendo situaciones que pueden ir desde el abuso sexual hasta su exposición a contenidos sexuales de una forma impropia? ¿No sería bueno que investigaran qué le pasa a ese chico? En las notas de prensa no aparece nada en el sentido de que tal investigación exista. Por otro lado, circuló en las redes sociales un video en el cual una gallina fue prendida a fuego por hinchas de Peñarol. Hay grupos animalistas que han presentado reclamos, pero yo quiero señalar una cosa. Hay muchos lugares donde uno lee que la gente que primero tiene conductas de agresión, asesinato o similares de animales, están como en el prólogo antes de pasarse a conductas de agresión sexual. Y esto es lo que ocurre en los estadios. ¿Hasta cuándo se va a permitir la existencia de las barras bravas? Eso tiene que ser erradicado. Hay varias maneras para hacerlo. Una, por ejemplo, es lo que se hizo en la pandemia. Los estadios no permiten llevar gente. Punto. Cero público. No como dicen algunos, solo los de local. No, no. Sin público. Y si no les gusta, que no jueguen más. Muy bien. Por otro lado, en la ciudad de Pando hubo un femicidio de una mujer, que además era una mujer trans. La mató su pareja. Aparentemente el crimen tiene que ver, aparentemente según la prensa, tiene que ver con una disputa sobre drogas, así que no sería por identidad de género, o sea que la carátula legal no habría sido de femicidio, pero bueno, yo tiendo a pensar que si tenía una disputa por drogas con otro que percibía el asesino como hombre, ¿también habría actuado igual? ¿O socialmente hay una determinación de que puedo matar a una mujer? Bueno, yo creo que todas las muertes de mujeres tienen esa característica y por tanto todas deben ser tomadas como femicidios. 15 personas fueron condenadas por narcotráfico, una investigación que fue bastante sonada, Operación Maléfica le llamaron. Bueno, tenemos que hay un hombre que fue condenado por impulsar a su pareja al suicidio. Este hombre, con respecto a esa mujer, reiteradas veces había aplicado contra ella varias formas diferentes de violencia y ella finalmente se mató. Después vamos a hablar sobre temas de suicidio cuando hablemos de la parte de salud. Así que esto queda unido a aquello. Tenemos por otro lado que el Ministerio del Interior está investigando porque justamente policías en el marco del Día del Niño, hace unas cuantas semanas, realizaron en el departamento de Maldonado una actividad para hijos de policías y tarantarán, les prestaron armas reales. Estarían descargadas, pero armas de verdad a los niños. Me parece que verdaderamente fue algo sumamente desacertado.
Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la política. Tenemos para empezar que Luis Calabria, que era número 3 del Ministerio del Interior, que ya vimos semanas pasadas cómo fue que renunció por un efecto de rebote de las denuncias contra Charles Carrera. Bueno, este hombre pertenecía a Alianza Nacional. Su cargo ahora va a ser llenado por otro blanco que se llama Nicolás Martinelli, pero que no corresponde a Alianza Nacional, tendiendo a desequilibrar los pactos internos del Partido Nacional. Y bueno, aparentemente va a haber una reunión entre el presidente y otra gente, así que bueno, verán. Por otro lado, en diputados se aprobó que el presidente del Fondo de Solidaridad, el Fondo de Solidaridad es una organización que recoge una especie de impuesto que pagan, un impuesto que pagan todos los profesionales en ejercicio liberal y que de eso se reúne una bolsa de dinero con la cual se pagan becas a estudiantes que no pueden pagarlas. Esas becas están en el orden de los 17.000 pesos. Hasta ahora el presidente del fondo era honorario, pero ahora tarán va a cobrar un sueldo. Ese sueldo va a ser de 205.344 pesos. El Frente Amplio dice que la calle Pú está con esto pagando un favor. Podía pagarlo más barato, es plata que no es de él. Por otro lado tenemos que el Frente Amplio y los colorados aprobaron en comisión la ley de eutanasia que va a pasar, por tanto, ahora a su sanción en el Pleno Legislativo. Primero en una Cámara, después en la otra. Charles Carrera, el legislador del MPP de Frente Amplio, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución política y hostigamiento al ministro Luis Alberto Heber. Muy bien, terminamos con la parte de política, vamos a la parte de economía. Tenemos por ahí que después de los correctivos salariales que se aplicaron en el mes de julio, los sueldos todavía siguen, en general, promedialmente, por debajo de los niveles del 2019, con correctivos y todo. Ahora bien, hay mucha diferencia entre sectores, algunos están mucho peor que otros. Por otro lado, hay una cosa que se llama tipo de cambio real, tipo de cambio global. Es un promedio que se hace sobre cómo está el tipo de cambio entre la moneda uruguaya y tal y cual y la otra, tanto regionales como a nivel mundial. El tipo de cambio mundial nos da una cierta idea de cuál es la perspectiva de nuestra moneda cuando se trata de negociar con el exterior. Bueno, en ese sentido aumentó un 1,4% con respecto al mes de junio, pero todavía se encuentra por debajo de lo que era en el año 2020. La inflación de agosto se mantuvo en el mismo nivel, fue de 9,53% y está por encima de lo que le gustaría a cualquier gobierno y de las metas que se ha planteado este. Por otro lado, con respecto a la reforma jubilatoria, la gente de AEBU, el sindicato de bancarios, está indicando que hicieron simulaciones y que con la reforma que plantea el gobierno se llegaría a que con esa extensión de 5 años laborales más, los trabajadores tendrían pérdidas. El Frente Amplio, por su parte, también señaló que el método de ajuste del suplemento solidario también va a perjudicar a los trabajadores. Vamos ahora a las noticias del mundo sindical. Tenemos por allí que las inspectoras en secundaria prohibieron que los estudiantes realizasen ocupaciones. Esto, según algunos especialistas, según cita el diario La Diaria, resulta algo que no tiene asidero, no hay una base legal y no existe ninguna norma precisa con respecto a las ocupaciones realizadas por estudiantes. Pero fíjense que los trabajadores del Liceo Dámaso, después de esta prohibición oficial, ellos denunciaron violencia institucional y decidieron un paro de 24 horas. El gremio estudiantil del Liceo Dámaso estaba reclamando por la reparación de las aulas, reparación de los baños,
la existencia de un buen equipo multidisciplinario y también porque los grupos están sobrepoblados. Tenemos que también dentro de esta parte de lo que tiene que ver con las ocupaciones liceales, el Frente Amplio está analizando reclamar que Jennifer Cherro, la responsable de secundaria, sea convocada al Parlamento. Sobre fin de la semana, la dirección del Liceo Dámaso decidió cerrar el liceo para que no tuvieran lugar ocupaciones. Los trabajadores de la empresa COPSA decidieron un paro por tiempo indeterminado por importantes impagos de partidas salariales y aguinaldos. Fíjense que la empresa todavía les debe el medio aguinaldo de diciembre. Supongo que también les deberá el de junio. Es un disparate. Y además todos los sueldos se están pagando fuera de fecha. Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo y la empresa, los trabajadores de la empresa siguen diciendo que hasta que no haya una solución efectiva no van a abandonar las medidas de lucha. La empresa sigue brindando un servicio de cerca al 70% de sus unidades con patrones o personal no sindicalizado. Muy bien, tenemos por otro lado que los ex trabajadores de la empresa Láctea Pili están reclamando por créditos laborales, se les terminó el seguro de paro y la planta de Pili, que estaba en Paysandú, ha sido trasladada a la ciudad de Fraiventos, una distancia considerable que seguramente no permitirá que muchos continúen trabajando allí. Funcionarios del Codicen intentaron ocupar el edificio central del mismo, pero las autoridades se lo impidieron. La gente del gremio de la Escuela Marítima es una escuela de UTU, que, bueno, participaron de las manifestaciones cuando el acto de Robert Silva en el Cerro y uno de ellos reconoció que fue la persona, primero reconoció el gremio como conjunto, después la persona, que este muchacho se le fue la moto, se pasó de rosca y fue quien rompió un vidrio. Se pidieron disculpas, pero también el gremio señaló que la gente responsable de la seguridad, la gente del gobierno responsable de la seguridad, estaba agrediendo a los manifestantes y que por lo tanto eso tiene en buena medida un sentido de lo que puede haber ocurrido. La Federación de Industria Láctea decidió un paro el jueves por 24 horas en el medio del conflicto con la distribuidora de helados de Conaprole, porque los trabajadores que salieron o se retiraron de su tarea para, no sé si salieron porque no dice si fue en el lugar de trabajo o en otro lugar que se realizó la asamblea, pero dejaron de trabajar para una asamblea y después la empresa los sancionó a todos. Así que, bueno, esa falta de respeto a las libertades sindicales está llevando a esta conclusión. Vamos ahora a hablar de lo que tiene que ver con defensa. Es sabido el mal estado de los barcos que tiene la Marina Militar Uruguaya. En ese marco hay un proyecto para comprar un par de lanchas de patrullaje para patrullar el mar territorial uruguayo y impedir la pesca clandestina. Para eso el gobierno lanzó una licitación internacional. Se presentaron 3 proyectos. Según lo que se supone por trascendidos y declaraciones del ministro García, cualquiera de ellos es mucho más que lo que el gobierno quería gastar. Habría uno de una empresa danesa, uno de una empresa de otro origen europeo que no recuerdo, y una oferta, la más barata de todas, de una empresa china. Ahora bien, la Embajada de Estados Unidos se comunicó con un senador del Partido Nacional, el senador Carlos Cami de Alianza Nacional, y le dijo que el gobierno norteamericano vería con muy malos ojos que el gobierno uruguayo comprara las lanchas chinas. A ver, ¿qué se tiene que meter el gobierno norteamericano con quién es el país al que nosotros le compramos armamento? Si se lo querés comprar a China, a Brasil, a Estados Unidos, es asunto nuestro. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Nosotros lo decidimos. Ellos no tienen que hacer nada. Acá tenemos claramente una injerencia del gobierno norteamericano que intenta molestarnos una vez más
con su total falta de respeto. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la salud. Bueno, en los primeros 5 meses de este año existió un 25% más de suicidios que en el mismo periodo del año anterior, o sea, un montón más. Autoridades públicas dijeron que van a tratar de hacer algo al respecto, esperemos que lo hagan. Hay propuestas en el Parlamento de parte de la oposición de que se cree una especie de GACH, o sea, Grupo Asesor Honorario, que así como aquel funcionó para asesorar al gobierno en pandemia, que trate de asesorar ahora con respecto a este problema. Yo quiero señalar una cosa que me puse a pensarla mientras estaba preparando estas notas. O sea, no es que sea un pensamiento nuevo en mí, pero sí en la necesidad de decirlo. La salud incluye mucho más que el problema. Muchas veces cuando se habla de suicidio en las redes sociales, la gente lo focaliza en los más jóvenes. En Uruguay las estadísticas muestran que la mayor parte de la gente que se suicida son hombres de edad grande y que viven en el medio rural. No sé si el incremento también corresponde a esos sectores o no. No tengo esos datos. Pero, entonces, ¿por qué existen esos suicidios? Hay características culturales. A todos de chiquitos nos contaron cómo Quiroga, cuando estaba muy enfermo, se suicidó. Y eso no era contado como algo negativo. Hay factores que tienen que ver con la situación socioeconómica. La gente que se desespera y que cree no tener una salida es mucho más propensa a suicidarse. No se debe ver este problema como un problema de salud mental. Se debe ver como un problema integral que reúne tanto la salud mental como también la salud socioeconómica que vive la población, sus perspectivas de tener un futuro y el marco cultural que generamos al respecto de muchas cosas, de todos esos discursos que dicen para tal cosa no hay solución, para tal cosa no hay salida, de tal cosa no se vuelve. En lo que yo he vivido y en lo que yo he observado alrededor mío, se vuelve prácticamente de cualquier cosa y se resuelven casi todas las cosas que uno pueda haber vivido. Conozco varios casos de personas que han pasado situaciones terribles y actualmente viven bien, felices y de una forma interesante. Muy bien, quinto caso de viruela del mono. Están señalando desde el gobierno que todos los casos que han habido en Uruguay ya se están o recuperados o en proceso de recuperación y que no son casos graves. Eso dijo el subsecretario de Salud Pública. Quiero comentar que hubo un monito que se escapó de Villa Dolores en esta semana. Ese mono del que también en las redes sociales, ¿cómo hay monos? No sé qué. Bueno, ese mono era propiedad de un narcotraficante. Cuando se entró al cerro y se capturó a esa persona, encontraron que tenía de mascota ahí un mono. Muy bien, el tema es que el mono fue llevado a Villa Dolores. No había otro lugar para llevarlo. Pero no es el tipo de mono que transmite la viruela del mono, así que no hay que preocuparse por eso. Hay alguna gente que le escuché decir cosas que no eran correctas. Por otro lado, el presidente Lacalle Pou relajó las restricciones para la venta de tabaco en el sentido del etiquetado, el envasado y demás. Le está haciendo favores a sus amigos de las compañías tabacaleras que pusieron dinero para su campaña y lo hizo de forma inconsulta con el propio Ministerio de Salud Pública de su gobierno, lo cual demuestra que es simplemente una decisión económica, un pago de favores. Él dice que quiere competir con el contrabando. A ver, incluso cuando las cajillas eran todas blanditas y no tenían tapa rebatible y tenían toda la propaganda de marca que quisieran, el contrabando existía y la diferencia era enorme. O sea que, nones, esto es falso. No es por el contrabando, es porque está devolviendo favores. Por otro lado, tenemos que una investigación de la Universidad de la República muestra que hay niveles alarmantes de deterioro dental en niñez y que los grupos sociales de mayor poder adquisitivo tienen peor deterioro, cosa que muy probablemente tenga que ver con falta de cuidado, pero sobre todo con el abuso en el consumo de golosinas. No se trata de hacer que los niños no consuman ninguna golosina, no, sino de que lo hagan con moderación, con una
forma adecuada y moderada. Por otro lado, la justicia intimó a ACE para que entregue la información que los legisladores pedían sobre las compras de medicamentos para que el Parlamento pueda realizar su trabajo como contralor. Bueno, vamos ahora a temas que tienen que ver con la educación. El viernes fue la elección de los delegados para las asambleas técnico-docentes. La Federación Uruguaya de Magisterio señaló que debido a la forma en que no se permitió que no hubiera clases ese día, se iba a generar una situación irregular. No sé qué habrá pasado, no tuve oportunidad de leer noticias al respecto, si se dio una situación caótica, como titulaba alguna parte de la prensa o no, o lo que sí, tampoco sé si hubo realmente una participación relevante o no, no lo sé. Lo que sí sé es que esto no está bien, porque son una herramienta importante, una victoria, una conquista de los sindicatos docentes y por tanto es importante que se permita la mejor estructura posible para la votación. En materia de ambiente, tenemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos recomendó que no se innove ni se continúen las licitaciones públicas que tienen que ver con la construcción del proyecto Neptuno. Por otro lado, Frente Amplio y Cabildo Abierto votaron juntos en contra de determinados proyectos turísticos en Rocha y Río Negro que van en contra de las recomendaciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Muy bien, vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con diversidad sexual. Tenemos que en el Partido Colorado organizó una actividad con respecto a infancias trans, esto es, iban a hablar padres o educadores de niños y niñas transexuales. Y subía Colorado y Manini, cabildante, salieron a protestar en contra de esa actividad con su consabida postura totalmente retrógrada al respecto. Muy bien, por otro lado, septiembre, promocionado como el mes de la diversidad social, la Intendencia de Montevideo decidió hacer alguna presentación y dijo que su preocupación es mejorar el turismo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, y que también quieren hacerlo porque eso mejora el empleo y la imagen de la ciudad. Muy bien, quiero señalar una cosa. Actualmente la sigla que se suele utilizar a nivel internacional suele presentarse como LGTBIQ+, porque hay un montón de grupos diferentes. Pero además de eso, lleva una Q de queer. Las posturas queer, intrínsecamente, son anticapitalistas y entienden que los temas de diversidad sexual son temas de derechos humanos. No son temas para mejorar la economía y la imagen de una ciudad. La Intendencia de Montevideo se está equivocando a la hora de tratar los temas de diversidad que no deben ser tratados como temas simplemente para mejorar la imagen o la economía. Son temas que son relevantes por la discriminación contra las personas que integran estos colectivos, con temas que tienen que ver con el derecho a ser quien uno es, que tienen que ver con el derecho a esa expresión, a no ser molestado, a la igualdad de oportunidades, que tienen que ver con el derecho a pronunciarse libremente en cualquier lugar y a disfrutar de su vida y su sexualidad con arreglo a las leyes, en el lugar que quieran y en el momento que quieran. Bueno, nada más para esta semana, nos vemos la semana que viene.